¿Sabías que la yuca ha alimentado a millones de personas durante siglos y que su cultivo es una verdadera obra de ingeniería agrícola? En este video de Así se hace, te llevamos al corazón del campo para mostrarte cómo se cultiva la yuca desde cero, con una técnica sorprendente que muy pocos conocen. Acompáñanos en un recorrido fascinante por uno de los cultivos más resistentes, versátiles y subestimados del planeta. Todo comienza con la preparación del terreno, una etapa crucial que no puede tomarse a la ligera. El suelo debe estar bien suelto y libre de malezas, ya que la yuca necesita espacio para que sus raíces tuberosas crezcan profundamente. A diferencia de otros cultivos, la yuca no se siembra con semillas, sino con estacas del tallo de la planta madre, seleccionadas cuidadosamente por su grosor y salud. Todo gran cultivo comienza con una base sólida, y en el caso de la yuca, la preparación del terreno no es solo el primer paso, es el más estratégico. Aunque parezca un proceso sencillo, detrás hay siglos de experiencia agrícola acumulada y un profundo conocimiento del suelo, el clima y la fisiología de la planta. Primero, se elige cuidadosamente la parcela. La yuca no crece en cualquier lugar. Requiere un suelo con buen drenaje, preferentemente franco o franco-arenoso, donde el agua no se estanque. El exceso de humedad puede pudrir las raíces, lo que significa una pérdida total del cultivo. Por eso, zonas con pendientes suaves son ideales, ya que permiten la circulación natural del agua sin que se acumulen charcos. Antes de remover la tierra, se hace una limpieza completa del área. Se eliminan arbustos, malezas, piedras y restos de cultivos anteriores. Esta limpieza no solo facilita el trabajo posterior, sino que evita la competencia de nutrientes entre las raíces de la yuca y otras plantas invasoras. En algunas regiones incluso se aplica fuego controlado, una técnica conocida como roza y quema, para limpiar rápidamente grandes extensiones, aunque cada vez más se prefiere el uso de maquinaria ligera por razones ecológicas. Luego viene el momento crucial, el arado. La tierra debe ser profundamente removida, hasta alcanzar una profundidad de entre 30 y 40 centímetros. Este proceso rompe la compactación del suelo, lo airea y permite que las raíces de yuca, que pueden alcanzar longitudes sorprendentes, se desarrollen sin obstáculos. Algunos agricultores tradicionales utilizan bueyes con arado de discos, mientras que los productores más modernos emplean tractores especializados con rastras pesadas. Después del arado, se realiza la rastra o nivelación, donde los terrones grandes se deshacen y se forma una superficie uniforme. Esta parte del proceso también es vital, ya que evita que el agua se acumule en ciertos puntos, provocando enfermedades. Aquí es donde se comienza a dibujar el patrón de siembra, líneas paralelas que marcan la ubicación exacta donde se colocarán las estacas de yuca. Pero no todo es maquinaria y fuerza bruta. El conocimiento local juega un rol determinante. En algunas zonas, los agricultores mezclan la tierra con ceniza, cal o composto orgánico para mejorar su estructura, aportar minerales y equilibrar el pH. Esta es una sabiduría heredada de generaciones que sabían, sin necesidad de laboratorios, cómo leer la tierra. Otro paso que pocos muestran en los videos tradicionales es la verificación del contenido de materia orgánica. Algunos productores avanzados toman muestras del suelo para analizar su riqueza nutricional. Si se detecta pobreza en nitrógeno, fósforo o potasio, se aplica abono natural o fertilizantes equilibrados antes de la siembra. Finalmente, hay una técnica que muchos pasan por alto pero que marca la diferencia: el descanso del suelo previo. En parcelas donde ya se ha cultivado anteriormente, se recomienda dejar reposar la tierra entre 1 y 2 meses, incluso con siembra de coberturas verdes, para que recupere parte de sus nutrientes y estructura natural. Esto se conoce como barbecho. Todo este proceso puede tomar entre 1 y 3 semanas, dependiendo del tamaño de la parcela, las herramientas disponibles y el tipo de suelo. Pero una cosa es clara: si esta etapa no se hace bien, ni la mejor estaca ni la mejor lluvia garantizarán una buena cosecha. La yuca premia al agricultor paciente, al que trabaja la tierra con respeto y visión a largo plazo. Así se prepara el terreno para un cultivo exitoso de yuca, y así comienza una historia que muchos no conocen, pero que todos deberían ver. Con el terreno ya preparado, aireado y nivelado, es hora de pasar al momento más esperado: la siembra. Pero sembrar yuca no es como sembrar cualquier otro cultivo. No se utilizan semillas tradicionales ni plántulas. En su lugar se recurre a una estrategia única basada en el uso de estacas de tallo. Las estacas son trozos de entre 20 y 30 centímetros de longitud, cortados directamente del tallo de plantas madre que han demostrado ser productivas, resistentes y saludables. Estas plantas se seleccionan con criterios muy rigurosos. No cualquier yuca sirve para reproducción. Se buscan tallos robustos, con al menos 5 nudos visibles y que no presenten manchas, grietas o signos
signos de enfermedades. Una vez cortadas, las estacas se dejan reposar durante 1 o 2 días a la sombra. Este paso es vital, permite que cicatricen las heridas del corte y se reduce el riesgo de infecciones por hongos o bacterias al entrar en contacto con el suelo. En algunas regiones se sumergen las estacas en soluciones orgánicas, como extractos de ajo o fungicidas naturales, para protegerlas antes de plantarlas. Pero aquí viene el detalle que marca la diferencia: la técnica de siembra. En muchas zonas, el método tradicional consiste en enterrar las estacas en posición vertical, dejando 1 o 2 nudos fuera de la tierra. Sin embargo, los agricultores más experimentados están utilizando una técnica que ha revolucionado el rendimiento de las cosechas: la siembra en ángulo. Esta técnica consiste en colocar las estacas inclinadas a 45 grados, con al menos 3/4 partes bajo tierra. ¿Por qué? Porque esta inclinación permite que se desarrollen más raíces a lo largo del tallo, no solo en la base. Como resultado, se generan más raíces tuberosas por planta y se mejora la absorción de nutrientes. Estudios recientes muestran que este método puede aumentar la productividad hasta en un 40%, especialmente en suelos sueltos y con buena humedad. La distancia entre plantas también es clave. Se recomienda dejar entre 80 centímetros y 1 metro entre cada planta y entre hileras, permitiendo que cada planta tenga el espacio suficiente para crecer sin competencia. En grandes cultivos, esta precisión se logra con maquinaria, pero en muchas comunidades aún se traza el terreno a mano, con cuerdas y estacas de madera. Es un trabajo meticuloso, casi artesanal. En algunas regiones con alta humedad, se opta por sembrar en caballones o surcos elevados, lo que evita el encharcamiento de las raíces. En otras zonas más secas, las estacas se entierran directamente al ras del terreno, aprovechando al máximo cada gota de agua. Pero incluso en este punto inicial, el trabajo no termina. Justo después de la siembra, los agricultores deben estar atentos. Las primeras 2 semanas son decisivas. Si llueve demasiado o no llueve nada, se deben tomar medidas inmediatas. En zonas sin sistemas de riego, se utilizan estrategias tradicionales como cubrir las estacas con hojas secas o paja para mantener la humedad del suelo. Y aunque parezca increíble, algunas comunidades indígenas aún realizan rituales durante la siembra de la yuca. Para ellos, no se trata solo de plantar un cultivo, sino de sembrar vida, historia y futuro. La yuca es símbolo de supervivencia, y su cultivo es un acto sagrado que conecta al ser humano con la tierra. Así se siembra la yuca, con precisión científica, sabiduría ancestral y una técnica que muy pocos te han mostrado, pero ahora lo sabes y estás viendo cómo se hace. Después de meses de paciencia, vigilancia constante y trabajo diario, llega uno de los momentos más esperados en el cultivo de la yuca: la cosecha. Pero este no es un proceso simple ni instantáneo. Aquí es donde se pone a prueba la experiencia del agricultor, su capacidad de leer la tierra y de elegir el momento exacto en el que cada planta ha alcanzado su punto máximo de productividad. El tiempo de cosecha depende de la variedad de yuca y de las condiciones climáticas. Las variedades más tempranas pueden estar listas entre los 8 y 10 meses después de la siembra, mientras que otras necesitan hasta 12 o incluso 14 meses. Cosechar demasiado pronto significa raíces pequeñas, fibrosas y con bajo contenido de almidón. Esperar demasiado puede hacer que la raíz se endurezca, se vuelva leñosa o, peor aún, que comience a deteriorarse bajo tierra. Los agricultores más experimentados saben que el color del follaje, el grosor del tallo y la firmeza del suelo alrededor de la planta son indicadores clave. Cuando las hojas inferiores comienzan a tornarse amarillentas y a caer de forma natural y la planta deja de generar nuevas hojas vigorosas, es señal de que la raíz ha madurado. La cosecha requiere fuerza y técnica. La yuca no se arranca simplemente con la mano. Primero se remueve el suelo alrededor de la planta utilizando palas, barras o herramientas manuales diseñadas para no dañar la raíz. En terrenos más grandes o comerciales, se emplean máquinas especiales que levantan la planta entera sin romper las raíces tuberosas. Este paso es crucial. Una raíz dañada, cortada o magullada se oxida y deteriora rápidamente. Cada planta puede producir entre 5 y 10 kilogramos de raíz fresca. Aunque en cultivos bien manejados y con variedades seleccionadas, se han registrado plantas con rendimientos de hasta 15 kilogramos. La diferencia está en el manejo del cultivo, el tipo de suelo y, por supuesto, la técnica de siembra utilizada. A diferencia de otros cultivos que pueden almacenarse durante semanas o meses, la yuca presenta un desafío logístico poco conocido. Su vida útil es extremadamente corta. Una vez cosechada, la raíz comienza un
un proceso natural de descomposición que puede iniciar en menos de 48 horas. Esto ocurre por la presencia de enzimas que degradan rápidamente los tejidos internos si no se toman medidas. Por eso, la poscosecha de la yuca es una carrera contra el reloj. En los primeros 30 minutos después de extraer la raíz del suelo, los agricultores deben limpiar y clasificar las raíces. Se eliminan las que tienen daños visibles, pudrición o presencia de plagas. Las raíces sanas se colocan cuidadosamente en canastas, cajas o sacos ventilados, evitando amontonarlas en exceso para no generar calor y humedad, lo cual aceleraría su deterioro. En zonas rurales, donde los centros de acopio están lejos, se han ideado soluciones ingeniosas, como cubrir la yuca con hojas de plátano, mantenerla a la sombra y colocarla sobre plataformas de madera para evitar el contacto directo con el suelo caliente. Todo esto ayuda a extender su frescura por algunas horas más. En los centros de procesamiento, la yuca se pela manualmente o con máquinas especializadas. Se lava y, dependiendo del destino final, se transforma en harina, fécula, almidón, chips, empanizados o incluso productos fermentados como el casabe o la tapioca. Pero incluso en estos procesos industriales, el tiempo sigue siendo enemigo. Una yuca que llega tarde, llega perdida. Una innovación que está ganando fuerza en varios países es el revestimiento natural post cosecha, una técnica en la que se recubre la yuca con ceras comestibles o soluciones orgánicas que sellan los poros de la raíz y retardan el proceso de oxidación. Esto puede extender la vida útil hasta por 7 días, lo que abre puertas al mercado de exportación. Tras la cosecha, el ciclo comienza de nuevo. Muchos agricultores seleccionan las mejores plantas cosechadas para cortar nuevos tallos y así producir las estacas que serán sembradas en la siguiente temporada. Es un sistema de autosustentabilidad que ha funcionado durante generaciones y que sigue vigente en las comunidades rurales de América Latina, África y Asia. Lo que comenzó como una simple estaca, termina siendo alimento, sustento económico y parte de la cultura agrícola de millones de personas. Y ese viaje, desde la tierra hasta la mesa, es una muestra de lo que ocurre cuando la técnica se combina con el conocimiento ancestral. Así se cosecha y se procesa la yuca, con esfuerzo, estrategia y respeto por el tiempo. Ahora ya lo sabes, detrás de cada raíz de yuca que llega a tu mesa, hay meses de trabajo silencioso, técnicas milenarias, ciencia aplicada y una conexión profunda entre el ser humano y la tierra. Desde la elección del terreno hasta el último segundo de la post-cosecha, cada paso importa. Y lo más increíble es que este proceso sigue ocurriendo, día tras día, en rincones del mundo donde la tecnología moderna convive con la sabiduría ancestral. La yuca no es solo un cultivo, es alimento, es cultura, es resistencia. Y tú acabas de descubrir cómo se hace. Si este video te sorprendió, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios donde revelamos cómo se producen los alimentos y objetos que usamos a diario y que pocas veces valoramos. Déjanos un comentario contándonos, ¿ya conocías esta técnica? ¿Te gustaría ver cómo se transforma la yuca en harina, chips o tapioca? Y si te gustó este contenido, compártelo, porque cuando aprendemos cómo se hacen las cosas, las empezamos a ver con otros ojos. Gracias por ver este episodio de Así se hace. Nos vemos en el próximo.